Buenos días, espero a que se conecten. Hoy es un tema muy interesante e introductorio para lo que vamos a ver en el taller, en los talleres que vamos a tratar en el proyecto Tlacuache. Espero nos sigan en Facebook, en Instagram. Voy a ver un poquito la cámara. Nadie se conecta. Pues ahí estamos, aquí estamos. Ahí estamos. Espero se conecten. Todavía nadie. En lo que comparto esto, espero nos siga. Ahí estamos. Vamos a compartir esto. Me equivoqué, creo que en Facebook. Pero no es muy distinto. 2017. Publicar, vamos a fijar este comentario. Un poquito más. Ahí estamos. Pues bueno, vamos a empezar. De todos modos, este video se va a quedar guardado. La idea era que pues hicieran
preguntas sobre el tema, porque ya el miércoles vamos a comenzar con el taller de historias sobre el yoga, para ya comenzar también prácticas. Entonces, pues, si tienen dudas, si ven esto después, pues dejen comentarios. Manténganse pendientes de las fechas. Les digo que el miércoles comenzamos. Y pues nada. Vamos a hablar de este documental. Como les dije, estaba en Netflix, pero me dijeron que ya no está en Netflix. Yo la última vez que lo vi fue el lunes y ahí estaba trepado, pero pues ya no está. Entonces está en YouTube. Intenté buscarlo como en la web, pero pues creo que sus derechos están muy bien cubiertos, entonces pues no lo he encontrado en la web. Y está en YouTube, ya sea que lo compren por 100 pesos o que lo renten por 40 pesitos. Se los recomiendo mucho, es muy muy bueno porque el documental tiene un libro homónimo, porque lo hizo un fotógrafo. El fotógrafo se llama Michael O'Neill y pues es un fotógrafo que ha retratado a muchos expresidentes de Estados Unidos, a muchos directores de cine. O sea, ha tenido una vida muy prolífica dentro de la fotografía. Entonces decidió hacer este libro y después, bueno, Heitor Dalia decidió filmar como este recorrido, como documental, debido al impacto que le causó pues este mundo del yoga. Se los recomendé dentro de lo que va a ser nuestro cineclub, porque pues como les mencioné, no te preocupes, Violeta, es que Violeta está en Facebook. Ahorita les explico y bueno, como mencioné, se encuentra en YouTube, pero veremos la manera de que cuando se reabran pues actividades, ya para que podamos reunirnos, pues podérselos conseguir yo y que ustedes no gasten, y pues ya verlo también como en sala y comentarlo, que también sería muy enriquecedor en ese momento. Son los mejores debates, pero bueno, no te preocupes, ahorita aquí les cuento un poquito de qué va y el miércoles pues seguimos profundizando sobre el tema. Entonces, hola. Entonces, bueno, les contaba que este documental pues se hizo a raíz de que el fotógrafo Michael O'Neill pues se adentró en este mundo de Oriente debido a que tuvo una lesión en sus tendones. Iba a quedar como inmóvil de su hombro, justo de la mano con la que tomaba fotografías. Entonces para él fue como un shock, ¿no? Porque pues ya no iba a poder hacer lo que obsesivamente hacía y obviamente apasionadamente. Porque pues justo no tener descansos, vivir todo el día como trabajando, o sea, no concentrarse en la parte muy importante que es el cuerpo. A veces la misma ansiedad de lo que tenemos que hacer, ya sea por gusto o por no gusto, porque a veces adquirimos responsabilidades no tanto por placer sino por necesidad, y esa necesidad nos lleva como a seguirnos anclando con cosas que no nos benefician. Pues él sí fue una pasión la fotografía, ¿no? Y me imagino que un fotógrafo así como un reportero pues siempre quieren estar así como al filo de la noticia, como muy cerca de todo momento. Entonces cuenta en este documental que él trabajaba 14 horas al día, ¿no? Todos los días. Entonces llegó un momento donde su cuerpo ya no resistió, tuvo una lesión en un ligamento, me parece, si mal no recuerdo, y ese ligamento pues se calcificó. Entonces cuando le hicieron la operación pasó por una cierta rehabilitación, pero le dijeron que pues no iba a poder mover el brazo y mucho menos la mano con la que tomaba fotografías. Entonces pues ¿qué hizo? Pues comenzó a meditar, llegar como a esa aceptación de que tal vez ya no iba a poder tomar fotos, de que iba a estar como un poco, pues al final, ¿cómo decirlo? Imposibilitado, viciado, discapacitado, no sé. Pues cosas que a veces cuando uno tiene justo todas sus facultades físicas y de repente se ve imposibilitado de alguna, pues me imagino que ha de ser como un shock muy grande.
Digo me imagino porque afortunadamente tratamos de estar en paz y centrados todo el tiempo, ¿no? Y creo que muchas personas que tal vez han sufrido enfermedades, aunque sean muy mínimas como dolores de estómago o no sé, contusiones en la espalda por el mismo estrés y la postura, pues de repente dice, ¿cómo he llegado aquí, no? Y bueno, lo más común y a lo que recurrimos pues es a medicamento, pero creo que hay que ir más adentro. Entonces en este documental pues nos habla que él, a partir de esta lesión y de esta imposibilidad que le habían diagnosticado los doctores, los médicos, decidió ir, emprender como su viaje a través de la meditación. Y pues hay personas que sí se obsesionan por saber un poquito más de qué va algo, ¿no? O sea, como profundizar, tal vez no hacerse expertos, pero sí llegar al punto de qué tanto involucra lo que estoy comiendo, lo que estoy tomando, lo que estoy estudiando, ¿no? Qué tantas ramas abarca eso que estoy estudiando, como todo el espectro. Entonces él a partir de la meditación se dio cuenta que había algo más y empezó a practicar también yoga. Y pues bueno, como era fotógrafo y había viajado ya por muchos países, pues decidió aventurarse primero al Tíbet y a la India después, pues para conocer como todas estas prácticas, ¿no? Porque eran ¿por qué era que sanaban? ¿Por qué era que había tantos devotos y tantos monjes aún practicándola? Porque sabemos que el yoga pues es una tradición milenaria, más allá de una religión es práctica, ¿no? Como cualquier hábito es una práctica, es constancia. Entonces decidió ir a esta parte de Oriente, fue al Tíbet, estuvo ahí con los monjes, profundizando en su meditación. Poco a poco empezó a recuperarse, empezó a tener la movilidad que le habían dicho que iba a perder y que ya no iba a poder hacer. Entonces se adentró un poco más y habló con monjes. Los monjes, dentro de la sabiduría que poseen, pues le explicaban, ¿no? Que la vida es muy simple, o sea, uno, y como en el post de Instagram que les puse, pues al final uno siempre se empecina por desear cosas o por tener cosas para sentirse feliz, pero pues el interior siempre lo deja como de lado, nunca va más allá de lo que puede como percibir con los 5 sentidos. Y bueno, ya hablando un poquito tal vez más técnico, el yoga lo que trata de decirnos, el yoga no nada más es una práctica física, cabe mencionarlo, el yoga va más allá de posturas o de sentir tu cuerpo alineado y hacer ejercicio. El yoga es principalmente como una práctica contigo mismo, ¿no? Una práctica desde que te levantas, desde que respiras. Se compone el yoga por muchas ramas, dependiendo cuál, pero la mayoría de las prácticas de yoga, porque ya se han hecho como ramificaciones de esta práctica, pues tiene principios filosóficos o principios, por así decirlo, éticos, ¿no? Que va desde la no violencia hacia uno mismo y hacia los demás y hacia el entorno. Y también hay una parte que ahorita no voy a profundizar tanto, pero justo que marcan mucho en la película o en el documental, que son los 5 sentidos. Los 5 sentidos son una manera simplemente de ver el mundo exterior, por así decirlo, porque ni siquiera se puede decir realidad. Cada uno crea su realidad conforme sus 5 sentidos, ¿no? Conforme se alimenta con sus 5 sentidos, con lo que ve, como lo analiza y lo percibe, con lo que huele, con lo que escucha, con lo que toca, con todo lo que come. Entonces, en estas charlas que tiene, porque entrevista a varios monjes, muchos monjes son nativos del Tíbet, de la India, pero muchos otros monjes, ya sea yogis o yoginis, que las yoginis son las mujeres y los yogis son los hombres, pues muchos de estos gurús, por así decirlo, han llegado a India o al Tíbet justo porque es como el camino que ellos buscan para conocer esta parte como interior o por lo menos de paz, ¿no? Que así se titula el documental, ¿no? El yoga, la arquitectura de la paz, o sea, cómo tú construyes una paz y al construirla, cuál es el camino que cada uno toma. En este caso, pues obviamente habla y se enfoca en las prácticas de Oriente. Cada uno puede construir su paz y su tranquilidad de la forma que mejor le parezca y en el lugar en el que se encuentran. Pero creo que estos principios sí son muy básicos, ¿no? Justo cómo percibes el mundo, cómo percibes tu realidad
y cómo practicas esa no violencia o ese amor hacia todo lo que te rodea. Entonces, justo en estas entrevistas habla con varias personas y estas personas concluyen lo mismo, ¿no? O sea, yo comencé a practicar esto porque era como un viaje más allá de ver el entorno y de estar feliz con la familia, con el trabajo, con el dinero, era estar feliz como con lo que poseo internamente, y eso que se posee internamente a veces no se tiene como se deja como un poco de lado, porque justo no se tiene tanta conciencia y tal vez hay temas que buscamos evitar, no sé, conflictos de personalidad, conflictos con los familiares, conflictos en el trabajo, que como dicen también muchos principios, pues lo que tú eres es lo que reflejas en el exterior. Entonces aquí justo ellos se dan cuenta de que lo que quieren en el exterior lo tienen que alimentar primero adentro o reconocerlo, y por eso hacen este viaje. Y bueno, el fotógrafo Michael O'Neill, pues a través de sus fotografías empieza como a hacer un viaje visual para el espectador, para nosotros, a través de lo que los monjes tratan de compartirle, porque igual podemos tener muchas charlas sobre esto y demás, pero siempre va a haber una manera en que, justo como les digo, con los 5 sentidos podemos captarlo y aprenderlo, ¿no? O sea, quedarnos con algo. Entonces la fotografía es muy bella porque enseña paisajes, enseña las posturas que los monjes y los yogis realizan. Estas posturas, más allá de una parte estética, que obviamente sean muy bonitas, y todos quisiéramos, bueno, los que practicamos yoga de repente quisiéramos tener como esa habilidad ya física de poderlas lograr, pero lo que nos hablan ya el yoga en general, pues es que esa postura la logras y llegas a esa como comodidad, confort de la postura y la alineación a través de una parte meditativa. ¿Y cómo es esta parte meditativa? Pues justo concentrarte en el momento. O sea, la meditación puede ser activa, puede ser pasiva, ¿no? La que normalmente conocemos es de la que más hablan y con la cual la relacionamos, y lo digo así porque al principio, cuando yo empecé como con esto, así lo percibí, es que la meditación pasiva, pues es, bueno, la meditación como general es como sentarse y estar en silencio y que nada pase por tu mente y que todo esté en blanco y así, ¿no? Hasta llegar a ese punto, ya vas a estar meditando, y la gente se desespera porque no es así. O sea, la meditación es simplemente enfocarte en tu presente, o sea, que hay en tu presente, que hay en el aire, en los sonidos, en los olores, en lo que está sintiendo tu cuerpo. Eso es meditación, y viene de ahí la meditación activa. La meditación activa, por ejemplo, es cuando uno le apasiona mucho algo y ese algo hace que perdamos la noción del tiempo. Entonces tú estás haciendo, no sé, cocinando, tal vez haciendo el quehacer a veces, y ya ni siquiera te dice cuánto tiempo pasó. Simplemente sigues haciendo como las cosas y estás en completa tranquilidad. No te preguntas qué pasó ayer, no te preocupas qué va a pasar mañana, no estás pensando como tal vez en problemas, que a veces los problemas no existen, sino que nosotros, al estarles dando vueltas y vueltas y vueltas, pues los creamos. Entonces, justo habla de esta parte de la meditación en las posturas y en la estética que capta con su cámara, porque los monjes están totalmente, no sé si decirlo, ensimismados o realmente como en conexión con su interior, ¿no? Entonces el cuerpo simplemente hace una suerte de como mecanismo para que toda la energía, aquí hago paréntesis para mencionar que al final pues somos energía, ¿no? Ese es un principio como de física, de existencia, que todos somos energía, ¿no? Y cuando morimos nos transformamos en otra cosa, pero nuestra energía sigue. Entonces, si nosotros somos energía, nuestro cuerpo está lleno de energía, y entonces, asimismo, nuestro cuerpo tiene canales energéticos. Entonces, las posturas sirven para llevarnos a desbloquear o a hacer fluir esa energía. Entonces, la meditación es como justo ese control o conciencia de la energía que nosotros poseemos y hacia dónde la llevamos, ¿no? Hacia dónde la conducimos. Entonces,
pues justo nos lleva a situaciones donde él va, y él hizo este viaje durante 10 años, o sea, este documental fue realizado en un viaje que él hizo 10 años y justo regresa porque ya saben los puntos donde están las entrevistas que él quiere hacer, donde están las personas que él quiere entrevistar. Entonces nos narra que cuando fue al Tíbet, o sea, estaba con monjes que estaban aproximadamente a -6 grados centígrados, así en el Tíbet, y ahí se quedaban, ahí acampaban y no tenían como la gran cosa, simplemente era como un estado mental en el que ellos se posicionaban para poder estar en su estado meditativo sin ser perturbados por este miedo a morirse ahí congelados, porque en realidad habla de que la vida, más allá de que la sufrimos, la padecemos o demás, es justo experimentarla. Estamos aquí en este mundo material, por así decirlo, de los 5 sentidos, de las formas y de lo burdo, porque al final pues nuestros cuerpos son burdos, ¿no? Para justo experimentar la energía y volver como hacia ella. De repente puede parecer como complejo y tal vez hasta poético si ven como este documental, porque son personalidades que sirven de guías para muchísimas personas que llegan ahí. De hecho, también retrata en este viaje los festivales que se hacen en el Ganges con cientos de personas, ¿no? Si no es que miles. Y en muchos documentales, de hecho, en la página de Facebook y en Instagram de Cinemodel Tlacuache hicimos recomendaciones de cine por el Día Internacional del Yoga. Y en muchas de estas películas o documentales justo hablan del gran, famoso y sagrado río Ganges, ¿no? Que muchas personas a veces se sorprenden por qué no la gente se enferma metiéndose en ese río si de repente hay cadáveres de vacas, de personas, y o sea, se ve muy sucio a simple vista, porque también en las orillas hacen sus rituales funerarios. O sea, es un río que de repente a muchas personas puede parecerles como peligroso por todo lo que puede contener un río, ¿no? En el agua, pero en realidad es tan sagrado que ese río, más allá de justo como enfermar, purifica, ¿no? Y limpia a las personas. Y bueno, simbólicamente, pues los ríos en muchas tradiciones, ya sea religiosas o culturales, pues simbolizan eso, ¿no? Que el río es el que se lleva cualquier cosa y cualquier pesar. Entonces también es un punto muy importante que mencionan en este documental, ¿no? Hablar del río y de la transformación pues más allá de las cosas, es como de la energía, ¿no? Hablemoslo como energía, y pues hace mucho hincapié en esta parte, ¿no? En que al final todas las acciones y todas las decisiones que tomamos en la vida siempre nos van a llevar a algo mejor. Y el yoga es como una herramienta para muchos, porque ya después de que, bueno, fue al Tíbet, nos explica como el viaje en el Tíbet y las personas que conocen el Tíbet, baja a la India y nos enseña también muchas prácticas de la India, los monasterios, los ashram, que los ashram son unos lugares, por así decirlo, templos para realizar meditaciones, ¿no? En los ashram también realizan votos de silencio, o sea, hay personas que son como huéspedes y realizan votos de silencio, porque también es una práctica que ayuda a profundizar en la parte meditativa y en la parte de justo este reencuentro con el interior, ¿no? O sea, a veces es importante ponerse a pensar qué tanto de lo que dices sí debiste decirlo y qué tanto de lo que dijiste hubiera sido mejor como no haberlo dicho, no haberlo mencionado. Entonces, la mayoría del documental tiene escenas que son en completo silencio. O sea, la sonorización del documental también hace como hincapié a esta idea de ritualizar los momentos, ¿no? Una cosa es pues cómo lo vives y otra cosa es cómo lo ritualizas. Cuando tú lo ritualizas, tu día a día va siendo justo un agradecimiento o un agradecimiento a estar vivo, ¿no? Bueno, tengo un día más de
de experiencia de vivir y qué voy a hacer, qué voy a aprovechar. Por eso es muy importante pues lo que manejan, ¿no? Que al final es sé consciente de quién eres, vive en el presente y disfruta el presente en la realidad material o en la realidad espiritual, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás aprendiendo de esto? Hace una entrevista a una yogini que ella era sueca, se fue a vivir a Londres, tuvo familia y se dio cuenta que pues era feliz con su familia, pero también necesitaba algo más, ¿no? Y tomó una decisión y decidió, como ya sus hijos grandes y su esposo no tenía los mismos ideales que ella, ahí nos narra que su esposo pues quería llegar a una felicidad a través de pues dinero, de objetos, de esta felicidad, como dice, ¿no? Que dice, el dinero no compra la felicidad, pero hace que compremos cosas que nos hacen felices o algo así, se ha dicho. Entonces justo ella se dio cuenta que pues tanto él como ella tenían como objetivos o intereses pues muy distintos, ¿no? Tal vez sí querían encontrar una felicidad, pero no era la misma felicidad. Y ella justo sabía, porque desde muy joven estuvo viajando y conoció la India. Entonces sabía que su felicidad era regresar a la India y seguir trabajando en ella misma. Y bueno, aquí es un punto importante también porque a veces se piensa que justo uno para encontrar esa felicidad, esa tranquilidad o no sé, cómo llegar a ese estado tiene que alejarse de todo, ¿no? Y no, no es así. O sea, depende el objetivo que tengas como persona y eso lo vas encontrando poco a poco. Es conforme tú vas a llegar a una paz. Entonces puedes ser una persona que vive en medio de la ciudad y que tiene un trabajo y que trabaja con muchas más personas y en todo el tiempo está como siendo un vínculo con alguien más y no por eso quiere decir que no trabaja su espiritualidad, ¿no? La espiritualidad o esta parte de ser consciente y estar en el presente es algo muy distinto a decir que tienes que alejarte de todo el mundo, porque igual puedes decir, ay, sí, es que yo para estar feliz y para estar tranquilo necesito irme a la montaña, así lejos en una cueva y no tener posesiones y nada, y no. Creo que justo ahí es donde también es importante considerar la congruencia, ¿no? Y este fotógrafo pues nos enseña eso, o sea, él no dejó de ser fotógrafo y no por eso no pudo alcanzar una tranquilidad y una felicidad, ¿no? O llegar a la sanación interior, porque al final, como les digo, pues él tuvo justo y esta sanación y esta reconexión consigo mismo y a valorar su vida, su existencia y pues su labor, ¿no? Porque pues si a él le apasionaba tomar fotografías, pues justo tenía que encontrar la manera de volverlo a hacer y al encontrar esa manera de volverlo a hacer, pues al final era una pasión muy interna, muy de su espíritu, pues tuvo que trabajar en ese espíritu, ¿no? O así es como lo trata de narrar en este viaje. Y pues lo logró, o sea, lo logró y justo le motivó a hacer este libro con esta narración y estas fotografías increíbles y también lo motivó a hacerlo también una producción cinematográfica, ¿no? Para poderlo como conocer y visualizar de una manera más fácil y que al final puede ser como simple documental, lo podemos tomar como, pues qué padre, o sea, es como una experiencia de vida que conocemos ya también muchísimas experiencias de este tipo, pero creo que la visión en la que nos lo quiso narrar pues es también como una parte muy importante, ¿no? Porque habla desde él, desde cómo inició como este viaje como fotógrafo y cómo en su propia vida esa elección de ser fotógrafo, de vivir donde vivía, de trabajar donde trabajaba, lo llevan poco a poco a este otro extremo de adentrarse, ¿no? De tal vez alejarse un poco de todo este ajetreo de ciudades y de fotos y de farándula y demás para poder realmente fotografiar, porque él lo dice al principio del documental, ¿no? O sea, si yo que soy capaz de fotografiar personalidades, o sea, directores, artistas, presidentes, ¿cómo no voy a ir y voy a fotografiar a monjes, ¿no? Monjes que entregan una vida devocional para justo ser ejemplos de alguien más que también quiere llegar como a ese punto. Y tal vez es un punto muy extremo, a mí me pareció muy extremo, porque se fue literal de polo a polo, o sea, de Nueva York a la India, al Tíbet. Entonces, sí es como
fascinante un poco porque si hacen como este contraste de ya después lo que es el final del documental, pues ya entrevista a personas que tienen ya centros como estudios de yoga, y en estos estudios de yoga pues ve el mismo, retrata la misma paz, la misma tranquilidad y el mismo enfoque, ¿no? De que esto no es solo una estética física de un fitness, sino es una estética que es como una meditación, o sea, sigue siendo esta parte activa de la meditación con el cuerpo, con los 5 sentidos, y no religiosa, pero sí espiritual, ¿no? Sí una expresión cultural ya en Occidente, ya adaptada en Occidente, pero con los mismos principios, porque cabe mencionar que también todo se vicia, ¿no? En el mundo todo se vicia, porque a veces el mundo es demasiado capitalista y el capitalismo nos consume, hay que aceptarlo. Entonces, pues sí, mucha gente ha hecho como de esta práctica ascética, porque justo es como ser monje dentro de nosotros mismos. Como les digo, lo podemos practicar en cualquier lado y en cualquier situación social, religiosa, pero al final nos hace conectar más con esa congruencia que nosotros predefinimos, ¿no? Porque siempre es eso, es una congruencia. Entonces, así como hay ese tipo de prácticas en Occidente que se siguen apegando a la parte ascética, introspectiva, también hay muchas otras prácticas o lugares donde justo sí buscan, ¿no? Como este beneficio solo físico, solo fitness y económico. Entonces, cada uno en esta búsqueda va encontrando lo que mejor le vaya acomodando. Él nos muestra que a él le acomodó eso y para él fue como un gran descubrimiento ya a una edad adulta, pero que no por eso dejó de ser como de dejarse de lado, ¿no? Al contrario, creo que y todos, o sea, toda persona que se acerca a las prácticas de yoga como prácticas habituales o cotidianas que lo llevan justo a esta tranquilidad interna, todos terminan siguiendo practicándolas, o sea, las siguen nutriendo porque se dan cuenta que es una tradición, una cultura que sí da muchos beneficios. Digo, aquí en México también tenemos suficientes culturas para eso, ¿no? Sí, siguen existiendo muchas tradiciones que también nos hablan de curación, de sanación, de búsqueda interior, pero no sé por qué, ustedes me podrán decir, pues seguimos como relegándolas un poco, ¿no? Que también tienen muchísima sabiduría, como la práctica de la mexicanidad, ¿no? De las plantas, la danza, en Veracruz, que siguen los voladores de Papantla, que para ellos pues es una práctica meditativa, o sea, subirte a un poste y estar en el aire y girar, o sea, girando es como justo una desconexión, ¿no? O sea, hay muchísimas prácticas alrededor del mundo. En México tenemos cantidad de culturas que practican ese tipo de ascetismo. El punto es que nosotros tenemos que acercarnos o tenemos que encaminarnos, qué es lo que queremos encontrar o qué es lo que conseguimos como paz, como tranquilidad, ¿no? Para poder llegar a ellos. Y pues este documental, les digo, termina en entrevistas en Nueva York, donde personas que simplemente empezaron a estudiarlo como filosofía, no tal vez muy académicamente, pues terminaron convencidos de que yoga es una práctica y justo pues lo que significa su nombre en sánscrito, ¿no? Es una unión. ¿Con qué? Pues con uno mismo a veces, ¿no? Nosotros formamos parte de un mundo y este mundo está fragmentado en mil cosas, ¿no? En animales, en insectos, en personas, en formas de pensar, en climas, o sea, tenemos tantas cosas que podemos percibir por los 5 sentidos que lo único que falta para que nosotros nos sintamos en tranquilidad pues es esa conexión con todo lo que nos está rodeando, ¿no? Y si esto existiera, si todos practicáramos como esto, pues
no habría tanta contaminación, por ejemplo, habría un poco más de respeto por los animales, habría más respeto por nosotros mismos, porque como les digo, o sea, la práctica de yoga en sus principios morales o principios filosóficos, pues uno muy importante es la no violencia, y no violencia hacia los demás o hacia nosotros mismos. Entonces desde ahí empieza como justo ese tratar con amor y con respeto todo lo que nos rodea. Entonces se los recomiendo mucho, les digo, si no lo pudieron ver, veré la manera de conseguirlo y tratar de difundírselos. Esto porque, o sea, no lo puedo reproducir. A mí me gustaría transmitírselos en streaming y comprarlo nosotros, pero los derechos de autor y el copyright pues nos harían de todos modos baje con el material, no nos dejarían exhibirlo. Entonces lo más fácil era justo Netflix y estaba ahí. Qué mal que lo quitaron, porque les juro que fue apenas que lo quitaron. Entonces pues sería como que yo encuentre una manera para pasárselos, o que esperemos a que se puedan abrir como los espacios y pues justo ya hacer una cita de cineclub y pues que lo veamos todos juntos. No sé si de este documental tengan alguna duda, algo que quisieran saber tal vez en cuanto pues al yoga, porque les digo que la siguiente semana empezamos nuestro taller de yoga y esto era como parte de una introducción, una pequeña introducción. ¿Tienen dudas? Porque también quiero hablar un poquito sobre otro documental. Esto es divulgación científica que trata más o menos el mismo tema. Este sí lo pudieron conseguir en YouTube, porque este sigue en YouTube. De hecho, pertenece a un ciclo a un festival, ciclo de cine, que es el Festival Internacional de Cine con Medios Independientes. Entonces llegó a este festival por la divulgación científica que le están haciendo. Entonces no sé si tengan preguntas. ¿Quién sigue por ahí? Una pregunta, curiosidades sobre el yoga. Acabo de empezar a ver esto. ¿Cómo se llama el documental? El documental del que acabamos de hablar se llama Yoga, la arquitectura de la paz. Les decía que estaba en Netflix porque era lo más fácil y más barato, porque bueno, una membresía de Netflix es muy barata. Hola. Pero lo acaban de quitar. La última vez que lo vi justo fue el lunes y seguí ahí, pero me dijeron ayer que ya no estaba y lo busqué y no está. Justo me aparece como, porque la última vez que lo vi fue el lunes y lo vi como a la mitad. Y me aparece justo en mi cuenta que está a la mitad, pero que me avisarán, me mandarán una notificación para que cuando ya lo vuelvan a subir para verlo de nuevo. Entonces está en YouTube. Renta cuesta 40 y la compra cuesta 100 pesos o 90 pesos creo. Está muy bueno. Y si no hay otra pregunta, no sé si hay alguien en Facebook. ¿Tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas, les voy a empezar a comentar sobre este documental que sigue en YouTube, en la página o en el portal bueno, lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar. El documental está en YouTube, pero pueden buscar la cartelera también en Facebook del FICMA, del Festival Internacional de Cine con Medios Independientes de la Ciudad de México. Perdón, de medios alternativos, no de medios independientes. Y este documental está ahorita gratuito, lo extendieron una semana más, entonces lo van a poder ver todavía la siguiente semana. Es muy cortito, dura como 33 minutos, me parece. Y bueno, ¿de qué va este documental? Es neurociencia, pero lo que tiene este documental es que, les digo, habla del mismo tema sobre las prácticas de Oriente y la meditación. Entonces, este documental trata de un neurocientífico mexicano que está estudiando o tiene una labor en el departamento de neurociencia de la Universidad de Salamanca. Entonces él estaba haciendo su doctorado y pues nada, le llegó la idea porque ellos están haciendo o hicieron un proyecto de con una diadema tratar de ubicar la actividad neuronal. Entonces, sobre todo la atención.
Esto para saber de qué manera se tiene el aprendizaje. Se llama... ¿dónde está? ¿Dónde está? Es neurofeedback, así le pusieron a su estudio, neurofeedback. Entonces lo que hace esta diadema pues es captar los impulsos neuronales para ver de qué manera están captando esta información o esta percepción a través de los sentidos o los estímulos externos. Entonces haciendo como este estudio, que de hecho hizo una charla el director que se llama... se me olvidó, Saldaña. Andrés Saldaña. Todavía está en... Esa la pueden consultar en Facebook. La directora del FICMA le hizo una entrevista y pues ahí le hizo varias preguntas ya un poquito más específicas sobre el documental. Entonces también pueden consultarlo. Y bueno, de lo que habla este documental, pues justo es medir la atención del cerebro con los estímulos externos y de esta manera pues observar qué tipo de aprendizaje es el que se tiene, ¿no? De los estímulos externos. Entonces en el laboratorio, en la universidad, pues se da cuenta que las personas con cierto déficit de atención pues tienen cierto nivel esta diadema, este lector pues tiene cierto manejo de los estímulos, ¿no? Ciertas respuestas y ciertos resultados que para ellos pues ya nada más es una comprobación de lo que ya conocían. Entonces se le ocurre la idea de bueno, o sea, los monjes se supone que trabajan mucho como este control mental o esta meditación. Entonces, ¿cómo es que funciona? Pues nada, que empieza a pedir permisos y nos cuenta que fue como un viaje súper largo porque hasta tuvo que ir a pedir permisos con el lama para que lo dejaran entrar a este monasterio que se llama Drepung Losling, que se encuentra en la India. Anteriormente estaba en el Tíbet, tiene aproximadamente 600 años, creo, este monasterio, que pues ya es considerado casi una universidad, ¿no? Para los monjes, porque pues los monjes ahí aprenden todo. De hecho, él conoció a un maestro que le dio clases al Dalai Lama. Entonces, pues nada, su viaje fue primero muy largo para conseguir los permisos y luego muy extraño para llegar al monasterio. Y en el monasterio, cuando le enseñó a los monjes que llevaba como ese aparato y que lo podía leer en la computadora y demás, pues todos se fascinaron y se quedó ahí por un tiempo. No explica bien cuánto tiempo se quedó, pero sí explica y sí trata de captar como las rutinas de los monjes, ¿no? Entonces el marco principal en el que se enfoca es en los métodos que los monjes tienen para realizar o para concentrarse a la hora de los debates. Para ellos los debates son muy importantes porque es la manera en la que realmente tienen ordenada la mente y pueden responder, ¿no? O reaccionar justo a lo que les decía, ante los estímulos. Entonces ellos tienen cierta estructura de aprendizaje, cierto ordenamiento y cierta rigurosidad, porque justo a partir de lo que aprenden, pues es la manera en la que van a poder argumentar y defender los argumentos sobre cualquier tema. Entonces tienen que justo en estos argumentos evitar la contrariedad, la incongruencia, las falacias, ¿no? De todo lo que pueden argumentar a partir de una premisa o de una sentencia. Entonces el documental es muy bueno, les digo, es muy cortito, y lo que realmente comprueban con esta diadema pues es que los monjes tienen súper dominada la mente, ¿no? ¿Y cómo lograron hacer eso? Pues con hábitos, y esos hábitos pues generan una meditación tanto activa y también con una meditación pasiva. ¿Por qué? Porque explica en la charla que hizo que él estaba preocupado porque justo iba a evaluar a un monje, a hacerle como el estudio, y ya se sabían como los horarios, ¿no? Entonces decía, no, es que él va a llegar a tal hora y la campana va a sonar, no sé, 5 minutos después de que él llegue, cuando él ya tenga el casco y cuando ya esté empezando las pruebas. Entonces es que ahí se va a afectar la prueba, que es que cómo va a reaccionar su mente, y así como que él solito se estresó justo porque no estaba en su presente, en lo que estaba haciendo, porque estaba en el futuro. Y cuando se dio cuenta que tocó las campanas y no hubo ninguna reacción en el lector, o sea, no hubo ninguna reacción ni en sus
ni en sus palpitaciones. O sea, el monje estaba como si afuera no hubiera nada, como si él estuviera en un cuarto en silencio. Y dice que eso fue lo que le sorprendió, porque realmente entonces ahí comprueban y con su estudio que ellos tienen un manejo de la mente y de la concentración pues sumamente bien establecido. Y es cosa que, por ejemplo, un ser mundano así del mundo, del mundo mundano, pues no, todavía no logramos eso. Y creo que si lográramos por lo menos un poquito de disciplina, o si nos enfocáramos justo en esta disciplina, podríamos lograr evitar reaccionar ante estímulos, ¿no? Que si estás, no sé, haciendo cualquier cosa y de repente, simplemente con la propia mente nos distraemos, ¿no? O sea, sin llevarlo más allá. O sea, nosotros estamos según concentrados haciendo algo, pero nuestra mente puede estar ya pensando en otras cosas, o en el plan que tenemos para mañana, o en las cosas que pasaron ayer, o en situaciones, en emociones sobre todo, porque las emociones como son igual que los pensamientos, pues algo muy intangible, pero que llegas y son como palpitaciones, pues no tenemos control de este tipo de cosas. Entonces, justo en este experimento y en esta retroalimentación que hace con el shamatha, porque el shamatha quiere decir meditación unipuntual, o sea que solo te concentres en un cierto punto, y en este caso es como les digo, es la meditación pasiva y la meditación activa. Entonces el shamatha es como una meditación de concentrarte en el presente, con lo que hay y en la respiración, sobre todo en la respiración, para poder lograr o para poder empezar a sentir que estás entrando en meditación. Es simplemente observar tus respiraciones, ¿no? Cómo estás respirando, si es agitado, no estás agitado, desde dónde viene tu respiración, porque hay distintos tipos de respiración. Lo que aprendí últimamente es que nosotros nacemos y si observamos ahora a los bebés, pues ellos respiran con el estómago. O sea, ellos están conectados en el vientre, en el ombligo, y respiran a través del ombligo. Entonces, cuando nacemos, seguimos respirando con el estómago. Y conforme vamos creciendo, vamos haciendo como la respiración, algo que ya está en automático, pues solo respiramos con la parte de los pulmones, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos así. Y de repente yo he observado que hay personas que tienen como deficiencia para respirar por X o Y situación. Entonces los pulmones empiezan a crecerles. De hecho hay muchas enfermedades a raíz de que no se respira bien, que los pulmones empiezan a crecer de más, ¿no? Porque la capacidad es muy baja, entonces justo tienen que inflarse un poco más para poder sentir que estamos respirando. Entonces, si nosotros solo nos concentramos en nuestra respiración y empezamos a observar la respiración desde el abdomen, justo como es la respiración natural, porque esa es la respiración natural, es empezar inflando el abdomen, subimos a los pulmones y de regreso, ¿no? Pulmones, y bajamos y apretamos el ombligo para sacar todo el aire. Entonces ya en un ciclo de respiración ya es como volver hacia ti, ¿no? O sea, si tú estabas ido en 1000 opciones o en 1000 momentos en tu cabeza, regresas. Y entonces ahí es cuando otra vez eres consciente de cómo estás respirando, si estás alterado o estás tranquilo, y eso te lleva nuevamente como a reconectarte, ¿no? Entonces un estado de meditación es un estado donde estás concentrado en tu respiración y ya estás en el aquí y en el ahora, ¿no? En tu cuerpo, en tus 5 sentidos. Y empiezas a escanear como estos 5 sentidos empiezan como a interactuar con el exterior. Entonces esta meditación unipuntual justo es la que lleva a los monjes a empezar a controlar, porque ellos los educan desde muy pequeñitos, ¿no? Justo en estas prácticas tanto de rutina, de levantarte temprano, te levantas a meditar, desayunas, estudias, meditación y bla, bla, bla. Y entonces esa rutina física, porque también involucra mucho lo que comemos, involucra mucho, y lo que comemos desde la boca hasta los ojos, las orejas, o sea, todos los sentidos, hasta cómo hasta cómo justo respiramos y cómo traemos esa energía a nuestro cuerpo. Entonces, simplemente eso que hacemos en automático y que por eso nos sale a veces muy mal, es lo que tenemos que poner atención para empezar a poder interactuar en el mundo con una mayor congruencia con lo que somos o con lo que por lo menos nos proponemos hacer. Entonces,
justo también nos habla que él fue y pues le dieron viáticos para... Y es que es como les digo, y esta parte me recordó mucho también el documental de yoga, porque el fotógrafo se dio cuenta que la felicidad no es algo material, y aquí el investigador, Andrés, pues también se dio cuenta que lo material pues en realidad no lo necesita, ¿no? Ahí ya era feliz, estaba tranquilo, rodeado de monjes, rodeado de esa rutina, rodeado de meditación, porque también empezó a meditar. Y dice que pues sí, le cambió mucho la percepción de la vida, que al final ya no quería como salirse del monasterio, quería quedarse ahí, porque cuando llegó la fecha en que tenía que regresarse, pues fue como de no, o sea, me costó trabajo tal vez adaptarme aquí, porque todo es muy rudimentario, pero creo que el aprendizaje que me está dejando pues es algo que no quisiera como abandonar tan fácil. Y bueno, él está planeando regresar a hacer como otro estudio, ya con un poquito más de aparatos, y tal vez ahí en el monasterio realizar o no fundar, pero sí establecer un laboratorio para que los mismos monjes sigan haciendo estudios. Cabe mencionar que justo porque muchas personas en Occidente a veces pues siguen incrédulas como a los beneficios que traen ese tipo de prácticas, entonces muchas universidades han hecho muchos estudios con monjes, tanto de los monjes más ascetas, que son de los que ya no comen nada y dicen vivir del prana, o sea, del aire, del espacio que los rodea, y también se han comprobado que justo sí sucede, como este tipo de experimentos que también son más nobles, ¿no? Simplemente es aquí lo que nos expresan o nos tratan de transmitir, es que los monjes tienen esta capacidad mental, solo mental, y ya con la mente controlan como todo lo que les rodea o todo lo que son. Tienen esta capacidad mental a partir de rutinas, de hábitos y de trabajar con su mente. Entonces es retador a veces, porque justo pues uno quisiera llegar como a ese nivel de tranquilidad y paz, felicidad, pero justo como les digo, a veces estando en medio de una ciudad, de una urbanidad, pues es un poco más complejo por tantas distracciones que tenemos, ¿no? Para nuestros 5 sentidos. No es imposible, pero sí es un poquito más como de esfuerzo, porque ya nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo y comprometernos con esa decisión y trabajarlo, porque siempre que iniciamos con un nuevo hábito siempre va a haber algo que va a venir a tentarnos, y entonces ahí es donde comprobamos si realmente estamos comprometidos a realizarlo o no. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna recomendación? Si hay alguien por ahí. Les recuerdo que justo esta charla es un poquito introductoria para nuestra actividad del día miércoles a las 7 de la noche a través de nuestro canal de Proyecto Tlacuache, que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces vamos a hacer esta charla. Tal vez se haga por Meet, porque este miércoles que hablamos sobre nutrición funcionó muy bien por Meet también. Entonces, si a alguien le interesa, vamos a empezar con el taller de yoga, hablando un poquito de la historia, de todo lo que implica pues la tradición o la cultura del yoga. Sí, Angie. Hola. Entonces vamos a empezar con esta charla el miércoles de qué es lo que vamos a ver durante este periodo de julio a noviembre. Y también justo para compartir y tratar de hacer un grupo, porque bueno, debido a esta pandemia, pues la idea era hacerlo presencial también. Para está dirigido principalmente para adultos, porque lo que se está buscando, el objetivo que se está planteando
es ayudarlos a fortalecer su salud, ¿no? Entonces, a ver, Violeta, pues me gustó mucho el comentario, me gustaría saber un poco más sobre el tema y si me gustaría poder ver el otro documental de yoga. Sí, Violeta, voy a tratar de conseguirlo y de pasárselo, si no espero pronto lo podamos ver ya en una reunión presencial. Entonces les decía, el miércoles vamos a tratar esto, la idea era que fuera presencial para que también justo después de la práctica física, que va a ser más enfocada en la parte restaurativa, o sea, comenzar a mover las articulaciones, descontracturarnos, aprender a respirar en movimiento, aprender a meditar activamente, porque eso es muy importante. Muchas personas les cuesta trabajo como darse unos minutitos por el mismo estrés y ajetreo, darse unos minutitos de solo paz y tranquilidad. Entonces justo se aprenden a hacer bueno, así es como yo aprendí. Igual me costaba mucho trabajo como solo concentrarme en respirar, me daba mucha ansiedad, entonces comencé con la práctica de meditación activa, con las posturas. Entonces me benefició mucho y aparte justo ayudó mucho a la parte física en cuanto a sentirse bien, ¿no? A evitar enfermedades, a evitar dolores de articulaciones, a la postura, a pues no sé, a la digestión, porque obviamente si tienes buena postura, mantienes estirado tu abdomen y al mismo tiempo con tu respiración y el abdomen estirado, pues estimulas tus intestinos. Entonces beneficia en todo, ¿no? La circulación, cómo piensas, qué tan tranquilo estás y demás. Entonces el miércoles vamos a empezar con esta charla a las 7 de la noche, tratando de que pues se puedan reunir los que mayor puedan para poder acordar y realizar un grupo de práctica. Entonces estas prácticas, el objetivo es que se puedan realizar por las mañanas. Ya ahí se podrá meter en consenso, por eso es importante que si conocen a alguien que le pueda interesar este tipo de prácticas y de rutinas, pues nos contacten para unirlos y crear un grupo y así pues podamos todos practicar. La idea es que podamos o sea, lo podría hacer en vivo como en esto, pero el objetivo es que justo pueda guiarlos y pueda hacerles observaciones de cómo mejorar la práctica para que pueda beneficiarlos aún más, porque a veces las prácticas en casa o podrían lastimarnos, o sea, podríamos nosotros lastimarnos si no hacemos correctamente una postura, o podríamos no hacerla bien, ¿no? Y entonces en vez de justo generarnos un beneficio, pues que no suceda nada, ¿no? O sea, no llegar al objetivo que es como empezar a fortalecer tanto músculos, tendones y articulaciones para que se empiecen a fortalecer y empiece a crecer su capacidad, ¿no? Cualquier capacidad que nos pueda dar en cuanto a la parte física. Entonces, si hay alguien a quien conozcan que le pueda interesar, pues esperamos que el miércoles esté ahí acompañándonos también en la charla y pues iremos posteando justo anuncios y cositas para que ahí nos escriban. Y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no hay ninguno. Saludos a todos los que nos están viendo. Esto se va a quedar guardado por si lo quieren compartir. Y pues bueno, entonces pues quedamos así. Espero verlos el miércoles. Y si pueden avisarle a alguien más, pues avisen a alguien más. Si pueden dejar por favor su nombre, su edad y de qué parte nos visitan, si es de la ciudad o si es de afuera de la ciudad. Y ya sea que lo dejen en comentarios o que me lo manden por mensajito privado, ¿vale? Porque eso nos cuenta a nosotros, pues justo asistencias. Y si no hay nada más, pues les agradezco mucho su interés y su presencia. Y nos vemos pronto, el miércoles. Chao. ¿Dónde está finalizar? Finalizar.